contigo en la tarde, siendo las 6:16 minutitos de la tarde. Exactamente. Se nos ha pasado volando la tarde, ¿no? Así es, pero ha estado muy entretenido, muy bueno, porque hemos tenido invitadas y seguimos con invitadas, ¿verdad? Porque ya después se nos viene Jorge de la Pala, pero por ahora vamos a entrar en un terreno, ¿cierto? En un terreno que ha estado en la palestra estos últimos meses, ¿cierto? Este último año 2024, 2023, y estamos hablando de la pensión de alimentos, ¿ya? Y para eso tenemos a una profesional, ella es Gabriela Rebeco Enríquez, abogada especialista en esta ley. Bueno, un aplauso para ella para hablar de este tema, que a muchos nos interesa, por supuesto. Sí. Aprender, saber y más si es que usted tiene algún problema con esta ley, ¿cierto? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. No, mucho gusto, el gusto es nuestro, por supuesto, de tenerte acá, muy felices porque sabemos que la gente quiere conocer un poquito más de esta ley, que bueno, es más conocida como la ley Papito Corazón. Claro, ese es el nombre coloquial que se le dio. Pero esta ley se llama más bien de responsabilidad parental y de pago efectivo de las deudas de pensiones de alimentos. Perfecto. ¿Por qué se denomina pago efectivo de las deudas de pensiones de alimentos? Porque antes había, como yo digo, más triquiñuelas para que el deudor de pensiones de alimentos pudiera esconderse o esconder patrimonio o no pagar la pensión efectivamente. Ahora la ley otorga diferentes herramientas para que el padre del alimentario que recibe la pensión pueda obtener ese cumplimiento forzado. Ya. Perfecto. Ese es como el cambio. Y también esta ley va como de la mano con el registro de deudores de pensiones de alimentos. O sea, como que se fusionaron las dos. Parecido. Pasaron a complementar la ley. No es lo mismo. No, son dos leyes distintas que pasaron a complementar lo que ya teníamos en materia de deudas de pensiones de alimentos, de pensión de alimentos. De las dos se hizo una. No. Todos forman parte de la misma ley. Perfecto, ya. La 14.908, que es la ley de pensiones de alimentos, y ahora está pasando a complementarla. Ya. Antes era muy difícil encontrar cómo poder hacer efectivo el pago de la deuda, se escondían, no los notificaban. Ahora es un poquito más simple. ¿Ya? ¿A quién se refiere con simple? Mira, por ejemplo, antes existía solamente o iba más al arresto, por ejemplo, por 15 días cuando había un deudor de pensión de alimentos. Ahora ya no existe solamente esto, sino que también hay otros apremios que se pueden utilizar. Por ejemplo, ahora que estamos como ya con la devolución de impuestos, que viene ahora, ya empezó. Claro. Los que tengan deudas de pensiones de alimentos, un mes o más, una deuda más, se les va a hacer la retención. Esto no es automático, obviamente hay que pedirlo al tribunal, pero ya existe la posibilidad de la retención de impuestos, que eso igual era algo que no se podía hacer antes. Por ejemplo, si tiene una deuda de 2 millones y tiene una devolución por 4 millones, obviamente que va a preferir hacer ese pago. Perfecto. Exacto. Gabriela, ¿qué hay de cierto con que a los padres o madres que no paguen? Porque ojo que no solamente es para los padres, sino que las mujeres también, que tengan que pagar pensión y no las paguen también caen en lo mismo. Claro. No pueden salir del país si tienen una deuda, o incluso se les podría llegar a retener la licencia de conducir. ¿Esto es efectivo? ¿En qué caso no pueden salir del país o retener la licencia? Mira, lo que puede pasar en este sentido, claro, cuando existe una deuda por un mes de pensiones de alimentos, yo puedo pedir una liquidación, el tribunal va a declararlo y desde este momento yo puedo pedir ciertos apremios. Y uno de esos apremios, como ustedes dicen, el arraigo nacional, que por regla general no pueden salir del país salvo alguna excepción, por ejemplo que justificaran que van a trabajar al extranjero y vuelven, pero eso ya sería un caso muy justificado, o también no poder renovar la licencia de conducir, o también la suspensión de la misma. Pero eso lo tiene que pedir la madre para que se haga efectivo, claro, la madre o el padre. Siempre vamos como a pensar como que es la madre la que pide el cumplimiento, es que lo más común, porque claro, por regla general la madre es la que se queda con el cuidado. Pero también tenemos que recordar que a veces en situaciones más excepcionales, quizás por cultura, no sé bien, es el padre quien se queda con los niños, o también sucede que lo tienen los cuidados personales los abuelos. Claro, o otro familiar. Cualquiera de las personas que tenga el cuidado personal y ejerza la acción para tener alimentos y que puede ejercer todos estos apremios. Porque la cuenta finalmente de esta persona es la que se depositan los alimentos del niño. Exacto, de los puede pedir, claro. Y en el caso de la suspensión de la licencia de conducir puede ser por 6 meses o incluso más.
mientras no pague la pensión de alimentos. Entonces es una buena arma porque todos prácticamente manejan, entonces es obvio que les va a afectar. Exactamente. Sí. Bueno, yo creo que todo esto llegó para justamente buscar solución a estos problemas que venían de hace años. Yo conozco personas que ahora son adultas y que nunca recibieron pensión de parte de la persona que correspondía. Y es muy lamentable porque sobre eso ya no se puede hacer nada. Claro. Pero las personas que actualmente que están a cargo de estos menores tienen que hacer el trámite, porque si no lo hacen de forma legal, si solamente se arreglan a través de las palabras, difícilmente van a conseguir algo más allá si les deja de pagar. Claro, eso es algo importante que tú mencionas, porque no basta con que yo esté de acuerdo con el papá de pagar cierta pensión o la mamá. Lo que se tiene que hacer es regular por medio de una mediación, y si no hay un acuerdo por medio de una mediación, ir al tribunal y que se regule por medio del tribunal. Tiene que estar fijada por medio del tribunal. Y también, que un punto súper importante que a veces lo olvidamos, es que existía mucho desconocimiento. Llegó mucho cliente a la oficina porque ellos pagaban sobre todo le pasaba al hombre, que pagaban la pensión a la cuenta RUT de la señora. Entonces, ¿qué pasaba? Que un día la señora se daba cuenta de esto, se informaba un poquito más y se daba cuenta que podía exigir el pago porque no estaba en la cuenta que se abre para estos efectos en el Banco Estado. Pero en este caso él no puede demostrar que están todos los depósitos. Claro, lo puede demostrar, pero es un procedimiento un poco más engorroso, es más largo, o puede que no se informen. Cuando la gente no se informa es muy difícil. Hay papás me ha tocado con papás que llegó un cliente a la oficina porque había depositado mal en una cuenta con una deuda de 6 millones y tuvimos que hacer todo el procedimiento para que se acreditara. Pero ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que pedir oficios al banco, que el banco informe, el banco se demora, y mientras que el banco envía la orden, ya están los apremios. Este señor tuvo que cumplir 15 días de arresto porque no había nada que hacer. Pero qué maldad más grande. Entonces, también está el otro lado, porque vemos siempre el deudor es malo porque no paga, pero también está un poquito igual. Yo soy mujer, pero también ha pasado, he visto que hay personas que igual se aprovechan de esto. Entonces es súper importante que de los dos lados exista buena voluntad. Claro, exista buena voluntad, y también que la gente se asesore, porque la gente no sabe. Muchas personas creen, por ejemplo, que también crea deudas de pensiones, que por ejemplo lo fijaron en el año en el año 2017 por 90.000 pesos la pensión. Y siguieron pagando 90.000, pero resulta que esos 90.000 hoy en día son 130.000, por ejemplo. Entonces eso le va generando una deuda. Y el día de que la persona que representa al alimentario solicita una liquidación al tribunal, surge una deuda de pensiones de alimentos con 2, 3, 4 periodos de deudas, y esa persona se va a ir al registro de deudores y va a tener que hacer todo, va a tener que pagarlo porque lo pagó mal. Exacto. Entonces lo que se busca siempre que el alimentario tenga, por supuesto, los recursos que necesita. Siempre se busca proteger al menor, ¿no es cierto? O al estudiante incluso, porque ojo que esto se puede extender si, por ejemplo, el joven o la joven van a la universidad. La pensión se deben hasta los 21 años. En el caso de los hijos, y puede ser incluso hasta los 28 años si se encuentra estudiando. Corre hasta la primera carrera. Hasta el primer título que tenemos. Sí, hasta los 28 años. Y lo otro también importante que hay que recordar es que las deudas, tú me decías, claro, que han pasado los años, ya son mayores de edad y hay una deuda que no pueden cobrar. También tenemos que tener en consideración que la deuda comienza a prescribir una vez que cumple 21 años el menor. Entonces 21, 22, 23, 24, 25, más tiene 2 años más de una acción ordinaria, o sea, 25, 26, hasta el 27, más o menos podría. 22, 23, 24, 25, hasta el 26 podría hacer algo. Entonces eso también es súper importante. Exacto. Yo tengo una pregunta. Hay padres o madres en este caso que no las madres, padres que siempre le dieron plata, digamos, como decía usted, así como por mano. Por mano, claro. Y no sé, el hijo, ponte tú, el hijo tiene 4 años.
y esos 4 años le ha dado plata así por mano o por cuenta RUT, quizás. Sí. ¿Qué pasa en esos casos si en algún momento la mamá dice, ¿sabes qué? No sé, yo voy a hacer esto legal? ¿Qué pasa con estos 4 años que esa persona le estuvo dando constantemente todos los meses? ¿Tú te refieres a si tiene una deuda hacia atrás? No, se refiere a si, por ejemplo, se llevaban bien. Sí, se llevaban bien, por ejemplo, y dijeron, pololos, ya, vamos a arreglarlo entre los dos, claro. Yo te pago. No hay ningún inconveniente en eso tampoco. Pero después se llevan mal y esta persona, la mujer, lo hace legal, claro. Y dice, ya, yo ahora no quiero nada contigo, voy a ir y voy a ir a tribunales, voy a decir que hace 3 años no estamos juntos y no me has pagado nada. Claro, eso. ¿Qué pasa en esos casos ahí? Mira, mucha gente tiene la idea errada de que yo di dinero por 5 o 6 años y lo di de mano en la cuenta RUT o lo que sea, y después me va a llegar la demanda y voy a tener que pagar retroactivo por todo eso. Desde que nació, claro. No es así. Es desde el momento en el que a mí me demanda. Mira, primero, esta es una materia de mediación forzosa. Tienen que ir sí o sí a mediación a ver si llegan a acuerdo entre ellos con un funcionario. Y después, una vez que ya esto se declaró que, mediación frustrada, no hubo ningún acuerdo, ahí la parte puede ir, en este caso, en tu ejemplo, la mamá, podría ir al tribunal y demandar. Obviamente con la asesoría de un abogado esta segunda etapa. Pero corre desde ese día en adelante. Ni siquiera desde ese día, porque el tribunal fija alimentos provisorios mientras se tramita la causa. Y estos comienzan a correr desde que se notifican. Entonces puede pasar que tú demandaste en enero, pero lo notificaron en mayo y desde mayo empieza a correr el plazo. O sea, para todos los padres que están en buena onda con la ex o con la está bien estar en buena onda. Si el hijo tiene 4, 3, 6 años y siempre él ha respondido por su hijo, no después porque ella o peleen y ella va a decir, oye, te voy a demandar por todos estos años que voy a hacer pasar que no me diste nada. No van a correr todos los años, pero lo que, por ejemplo, lo que yo les recomiendo es que igual depositen en una cuenta, porque, por ejemplo, puede ser que hayan dado ya 300.000. Y después la señora dice, no, él tiene capacidad económica para pagarme 600, siempre me pagó 600. Entonces, de esa forma yo acredito en el tribunal que en realidad siempre pago 300.000. Claro, va a depender todo de la capacidad económica de los padres, las necesidades de los niños, porque es distinto, por ejemplo, un niño que estudia en un colegio con otro. Depende el niño siempre tiene que mantener su condición socioeconómica. Eso es lo que argumenta, lo que pide la ley. Finalmente lo que se trata es como de no afectar al niño. Ya, muy bien. Otra pregunta del millón, que también muchos se la están haciendo. ¿Cuánto es lo que, cómo la podemos formular? A ver, por lo que mismo estaba diciendo, ¿cuánto corresponde por niño? O como si es 1, si son 2, si es 3. ¿Tú dices cuánto es lo mínimo? Claro, es el mínimo legal. O como si el padre cuánto gana, se gana un porcentaje, o por regla tiene que cumplir un mínimo. El mínimo legal se entiende si hay un solo hijo, es el 40% de un ingreso mínimo. No me recuerdo en este momento cuánto está, es como el 40%. El 40% de un ingreso mínimo por un hijo, y si hay más de un hijo, el 30%. La presunción, eso puede variar dependiendo de las condiciones socioeconómicas del padre o de la madre. Eso es como el mínimo, el piso, y a veces los tribunales aceptan que se llegue a un acuerdo por una suma inferior a esa. Perfecto. Y claro, se toma en consideración las necesidades de un niño que tenga, por ejemplo, ciertas enfermedades va a tener más necesidades que un niño que sea sano. Depende del colegio también, depende si tiene que pagar una mensualidad o no. Todo eso va a depender, pero ese es el piso, y la ley estima que existe un piso del 50% del ingreso total del deudor de pensiones de alimentos. Sí, un hijo. No. Es como el máximo, el 50% que te pueden cobrar por pensiones. Claro que hay personas que tienen 5 hijos y no podemos pretender que cada niño tenga una pensión de 50.000 pesos. Si tuvo más, no. Igual depende de las condiciones. En principio no debería exceder la pensión del 50% del sueldo. Perfecto. Sí, pero la presunción es del 40% y el 30% del ingreso mínimo. Perfecto. Sí. No, está bien que existe igual este mínimo y estos pisos, porque sabemos que si es por voluntad, muchos van a querer dar, mucho menos que eso. Algunos van a decir, no, es que yo no estoy ganando. ¿Qué pasa si la persona está cesante? Debería seguir pagando de todas formas la pensión.
Lo que pasa en este caso es que, por ejemplo, si quedó cesante, vamos a ver cuál es la causal, porque hay personas que renuncian para no. Entonces eso puede ejercer una acción el alimentario para señalar que fue como una especie de... trató de burlar la ley a través de esta renuncia. Pero, igual no debería. Pero si perdió el trabajo y, por ejemplo, ganaba, no sé, 500,000 pesos y ahora no tiene trabajo, podría ser una causal para pedir el cese o la rebaja. La rebaja de la pensión. Pero bajo ningún caso dejar de pagar la pensión. No, porque no puede. Ahora, un punto súper importante que lo llevemos como a lo que hablamos al principio. Los que estén en el registro de deudores de pensiones de alimentos, que son aquellos que deben 3 pensiones continuas o 5 discontinuas, una de las consecuencias que le provoca la ley, que le otorga la ley, es que no pueden pedir el cese o la rebaja de la pensión. O sea, si tienen una deuda no pueden pedirlo, salvo que acrediten al tribunal que no tienen las condiciones para, o sea, te pone un pero. Tú, lo más probable es que te lo rechacen, salvo que cumpla ciertas condiciones que establece la ley, que tú acredites que no tiene efectivamente la condición socioeconómica. Por ejemplo, pensemos en una persona sana que de la noche a la mañana tiene un accidente, obviamente esa es una condición calificada, pero se la tiene que calificar el tribunal, nosotros los abogados no lo calificamos. Exacto. Tratamos de probar solamente. Exacto. Pero es un punto súper importante porque es otra de las cosas que llevan a la persona a querer hoy día cumplir la pensión, porque tiene una serie de consecuencias. Sí. Exacto. Lo encuentro súper bueno, lo encuentro súper bueno. No, igual lo encuentro súper bueno. Sí. ¿Qué pasa con aquellos casos que, por ejemplo, no sé, tuvieron un hijo a muy temprana edad, el joven está estudiando tal vez y tiene un bebé, y en este caso ¿se pueden hacer cargo de la pensión los abuelos? Cuando el padre no se hace cargo de la pensión, sí puede pasar a los abuelos. O sea, por ejemplo, supongamos, yo como mamá puedo decir, ¿sabes qué? El papá de mi hijo no me está pagando, no está trabajando, dice que no tiene dinero, pero yo sé que los papás de él tienen muy buena situación. ¿Puedo demandar? Entonces, claro, yo primero tengo que agotar todo a donde el papá, o sea, tengo que hacerlo, ejercer los apremios, los arrestos, los arraigos, la suspensión, todo, y después, o por lo menos hacer algo, porque no es como, no, es que yo sé que el papá, los abuelitos tienen muy buena situación económica, porque directo, no, tiene que haber un incumplimiento por parte del padre. Sí, y por lo general, por lo que yo he visto, es muy poco que llega al abuelo, porque en realidad, bueno, si un papá ve que los padres ven que el hijo está en arresto, lo más probable es que paguen igual la pensión, que eso es lo que pasa. A veces llegan, hacen el arresto y en la misma noche que pagan la pensión y al otro día no. Entonces, igual es una súper buena vía. Exacto. No, bueno, yo siento que estos temas igual dan para largo porque hay muchos casos y cada caso es distinto al otro. Claro. Entonces, depende del caso también cómo hay que abordarlo legalmente. Sí, depende del caso también. Por ejemplo, también es la otra vía que entrega la ley, que todavía no la comentaba, es el tema de la retención de los fondos. Se agregan los artículos 19 y siguientes, una serie de artículos a la ley de pensiones de alimentos que otorgan la facultad al tribunal para investigar las cuentas que tuviera el alimentante y deudor de pensiones de alimentos. ¿Qué significa esto en palabras simples? Que la ley faculta para que investiguen las diferentes entidades bancarias en los bancos si el deudor tiene o no cuentas. Eso. Y al tener cuentas, estas cuentas se retienen y con esto se puede pagar la pensión. ¿Qué pasó mucho? Que porque obviamente la ley estuvo en boga mucho antes de entrar en vigencia, ocurría que sacaban toda su platita de las cuentas. Entonces, ¿qué pasó en este caso? La ley también tenía eso abajo en la manga y también otorga la posibilidad de hacer los retiros, retención y retiros desde las cuentas de capitalización individual, de previsión, la voluntaria, que casi nadie tiene la voluntaria ahorros previsionales, y en caso de que no tuvieran las voluntarias, al tener
3 o más pensiones de alimentos adeudados o 5 discontinuas, claro, permite sacar dinero directamente de la cuenta de capitalización individual obligatoria. Maravilloso. Mira qué bueno. Entonces, esta ya es como... Aquí ya no tienes por dónde escapar. No hay excusas. Sí. No hay excusas. A no ser que la persona haya sacado todos los 10% y no. Claro, si sacó todos los 10% y no está trabajando, ahí ya nos encontramos con otro problema. Pero ha sido un método muy, muy, muy efectivo. Hay solución. Y de hecho también este método no solamente le trajo un alivio a la mamá, que en general es la que tiene al niño, sino que también al deudor. Mucha gente que tenía mucha deuda, que incluso ha llegado a la oficina diciéndome, por favor, ¿cómo lo puedo hacer para que paguen la deuda con mis cuentas? Sí, porque en el fondo es una plata que ellos no pueden tocar hasta que se jubilen. Claro, o sea, en el caso del hombre hasta los 65 años. Por eso, para el deudor le conviene mucho que saquen de ahí y no de... Claro, para que no se sigan haciendo efectivos estos otros premios que están saliendo por el otro lado. Pero esto es una facultad solamente del alimentario, o sea, de la mamá o del papá a quien recibe la pensión. Esa es una facultad privativa de ellos. No puede ir el deudor a decir, ya, vaya y páguese con esta plata. No, es una facultad del acreedor en este caso, no del deudor. Que es súper bueno también. Oye, muy bueno, Gabriela. Los temas estos están ahí para aprender mucho. A toda la gente en la casa igual lo agradece y conversar estas cosas porque así salen de muchas dudas. Por supuesto, así que estamos muy felices de haberte tenido acá en el Contigo en la Tarde. Esperamos seguirnos viendo. Las puertas de Canal 30 quedan abiertas. Muchas gracias. Si nos puedes compartir tus redes, dónde la gente te puede encontrar. ¿Dónde pueden encontrar? Nosotros estamos acá en Linares. Yo soy parte de un estudio jurídico y agronómico. Nos llamamos Rebeco y Retamal Asociados. Trabajamos diferentes materias entre esta familia, regularizaciones, trabajo con un ingeniero agrónomo y estamos ubicados en Chacabuco, 945, entre Presidente Ibáñez y Hierbas Buenas, aquí cerquita del centro. Hay estacionamiento, me dicen los clientes, aparte les gusta. En redes sociales somos Jurídico Agronómico. Perfecto. Mi número de teléfono creo que aparecía. Sí, ¿está apareciendo el número de teléfono? ¿Si no me equivoco? Sí. Ya. Perfecto. Ahí va a estar apareciendo entonces. Así que cualquier duda ahí está en pantalla. Sí, anoten el numerito, está saliendo en pantalla ahí el WhatsApp. ¿Fue un WhatsApp, cierto? ¿Fue un WhatsApp? Sí. Ya, ahí para que hagan llamado a cualquier duda o consulta. Bueno, esperamos otra vez tenerte por acá, Gabriela. Sí, por supuesto. Muchas gracias por la invitación y cualquier duda, pues. Gracias. Eso. Muchas gracias. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una breve pausa y a la vuelta volvemos con más en Contigo en la Tarde, así que no se despeguen. Vamos y volvemos.